Desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les saluda el pastor Omar Toro. Somos de los ministerios Ebenecer, bajo la cobertura del apóstol Germán Ponce. Quisiera saludarles, bendecirles y comenzar desde este día, hasta donde el Señor lo permita, llevándoles una especie de resumen de la prédica que tuvimos este día. Esta prédica iba orientada a la familia. Queremos iniciar en una especie de formato llamado una semilla diaria, esperando que este programa le pueda bendecir, le pueda edificar, porque para eso fuimos llamados, para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjense que yo le hablaba a la congregación de que Dios a veces permite cierto tipo de separaciones que son necesarias. Hay separaciones que son necesarias en nuestra vida. Y tomé como ejemplo la vida de Lot. Lot representa aquel tipo de cristiano, aquel tipo de familia que necesita tener cierto tipo de separaciones, y nos vamos a dar cuenta por qué. La palabra dice en Génesis 13:14, dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Cuando leemos en el contexto, nos damos cuenta de que Lot, ¿cuál era el problema de Lot? Miren, Lot quizás no tenía culpa de lo que estaba viviendo. Ese puede ser el caso de nosotros. Fíjese que cuando escudriñamos y vemos la vida de Lot, nos damos cuenta de que Lot era alguien que siempre le resolvieron sus problemas. Era como una especie de niño mimado. El papá de Abraham y el papá de Nacor, que era el padre de Lot, dice que vivían, y fíjense que esta familia vivía ahí en Ur de los Caldeos, y era una familia próspera, eran unos gentiles. Entonces, ¿cuál fue el problema? Dice que murió el papá de Lot, y obviamente Lot queda huérfano, porque ahí no se menciona a su mamá, pero Lot queda huérfano y viene Abraham y ocupa junto con su papá el papel de padre. Es decir, comienzan a cuidar a Lot y lo educan de tal manera que siempre trataron de resolverle sus problemas. ¿Cuál fue el problema? Cuando Dios le habla y comisiona a Abraham y le da una promesa, pero lo primero que le dice es: sal de esa tierra. Pero la primera salida que hacen ellos es que el papá de Abraham sale junto con Lot, salen de Ur de los Caldeos y llegan a Harán. Pero cuando están en Harán, dice que Dios le da la orden a Abraham que salga, que deje su tierra y su parentela hacia una tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré y haré próspera la morada de tu justicia. Y comienza el Señor a darle un montón de promesas, que esas promesas nos alcanzan a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, aquí podríamos aplicar un principio. Hay acciones que nosotros a veces pensamos que son correctas, pero no están en la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Y usted que me escucha. Porque Lot, a Abraham se lo lleva y Dios le dijo que no se lo llevara. Entonces, realmente, hermanos, nosotros no es malo ayudar a la familia, no es malo tenderle la mano a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, no es malo, porque está dentro de lo que Dios nos manda a que ayudemos a aquel que está necesitado. Pero hay acciones como la que Abraham hizo que Dios no se la había autorizado. El caso es que se lleva a Lot, y Lot siempre se acostumbró a que le resolvieran sus problemas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando vemos Génesis 13:14, la Biblia de las Américas, que se lo leí al inicio, dice: y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Entonces hay separaciones necesarias para que Dios nos pueda bendecir. Y Lot es una muestra con Abraham de que estas separaciones son necesarias. Cuando vemos el siguiente versículo de Génesis 13:15, dice: pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, mire la implicación que conlleva una decisión, sea buena o sea mala. Porque Abraham, cuando decide llevarse a Lot, retuvo las bendiciones, aunque eran familias, aunque era una buena acción ayudarle, porque él estaba huérfano en ese momento. Pero a veces hay situaciones que no las vamos a entender. Pero Dios nos manda que en este tiempo, como cristianos, tenemos que revisar nuestra vida, y tal vez es el tiempo, porque iniciamos el año, hay que iniciarlo bien. Puede ser que sea el tiempo de que nos separemos de esas personas que tal vez no nos edifican,
Puede ser que sea el tiempo que nos separemos de esos compañeros de trabajo que tal vez solo a la rumba nos invitan a tomar trago, a ir a lugares que tal vez a Dios no le agradan. Puede ser que sea el tiempo que nos separemos incluso de ciertos programas en la televisión. Ahora, le quiero aclarar algo, no quiero ser ni sonar legalista, no, todo lo contrario. Yo creo en un Dios de mucha gracia, de mucho amor y de mucha misericordia, que ese es el Dios que le quiero ofrecer, porque el Evangelio, realmente el Evangelio son buenas nuevas. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que donde Lot está, Lot tipifica ese cristiano que nos lo llevamos y Dios no nos dijo que lo lleváramos. Es decir, son acciones, decisiones, personas pueden ser, fíjese, que están con nosotros y están reteniendo la bendición. Ahora le aclaro, no es que vamos a venir y a partir de hoy decirle, mira, primo, ya no te puedo tener en mi casa, mira, amigo, o sabes qué, hermano, ya no te puedo tener en mi casa. No, no se trata de eso. Estamos hablando en el orden espiritual. Entonces, Lot afectó, miren, siempre que Lot estuvo en la vida de Abraham, afectó sus bendiciones. Y cuando vemos que esto que le estoy diciendo se lo pongo con Biblia, en Génesis 13, 14 y 15, porque en el 15 dice, pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces cuando Abraham decide separarse de Lot, es decir, volver al punto original de la instrucción que Dios le había dado, entonces Dios le cumplió la promesa, comenzó a materializarle la promesa. Yo quisiera decirle de parte del Señor que es necesario volver al lugar donde Dios nos dio la promesa. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que Dios nos dio la promesa y tengamos bendiciones retenidas porque nosotros hicimos otra cosa diferente a lo que Dios ya nos había dicho. Piense un momento, ¿qué hemos hecho que tal vez Dios no nos dijo que hiciéramos? ¿No será que por eso hay bendiciones retenidas? ¿No será que por eso el negocio no está funcionando? ¿No será que por eso la empresa no nos va bien? Yo espero en el nombre de Jesús que nos vaya bien. ¿No será que por eso las cosas en la familia de repente no avanzan en la velocidad que nosotros quisiéramos? Entonces, mire, este es un tema muy bonito, un poco controversial, pero con la ayuda del Señor yo quisiera dejarle estos principios basado en la vida de Lot, porque Lot tipifica a aquel cristiano que posiblemente por la forma de llevar su cristianismo, valga el juego de palabra, está afectando su entorno. Entonces puede ser, y ese Lot podemos ser nosotros. Entonces hoy le hablo a los Abraham, también le hablo a las hermanas Abraham, para que revisemos nuestra vida y que si realmente Lot está ahí, lo saquemos, nos separemos, porque hay separaciones que son necesarias para que nos caiga la bendición, para que nos traiga la bendición, para que se abran los cielos. Entonces, lo primero que tipifica Lot, tome nota, esto le va a servir mucho. Mire, Lot tipifica contienda. Ese es el primer principio. Entonces, Abraham vivía con Lot, que tipifica la contienda. Pastor, ¿y eso dónde lo vemos? Fíjese que cuando se habla de contienda es una pelea, es una batalla, es una riña, es un debate. Y esto me llevaba a algo muy interesante. Mire, la palabra dice en Eclesiastés, ¿podrán dos avanzar si no se ponen de acuerdo? ¿No será que por eso se nos han parado las carretas, como decimos allá en Honduras y en Guatemala, de nuestra casa, de nuestra familia, del negocio, aún del ministerio? ¿No será que por eso se han parado? Porque tal vez no nos hemos puesto de acuerdo. ¿No será que por eso necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge o con la persona que tal vez convivimos, con nuestro jefe? Entonces, mire, la contienda, el problema de la contienda es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, Dios no opera en un ambiente de división. Tome nota de eso. Entonces, lo primero que tipifica es la contienda. ¿Y eso dónde lo vemos? Se lo voy a dar con Biblia. Entonces no olvide este principio. Dios no opera en un ambiente de división. Génesis 13:7 dice la Biblia de las Américas. Hubo pues contienda, mire, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Mi querido hermano, hermana, usted que nos escucha tal vez está sintonizando, no por casualidad esta radio. Tal vez Dios lo orilló, lo movió a sintonizar este mensaje. Yo quiero decirle de parte del Señor, mire, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz. Porque fíjese que cuando hay contienda, por ejemplo, las oraciones son estorbadas. Si un matrimonio está en contienda, dice que las oraciones del esposo no las va a escuchar el Señor. Entonces, Lot llevó contienda
Y mire qué tremendo, porque la contienda no era entre ellos directa, sino que era por los pastores, porque fíjese que aquí hay algo muy hermoso. Lot había sido bendecido, Abraham había sido bendecido, porque eran personas que Dios las había bendecido por la promesa de bendición que Él les había dado. Pero esa bendición le trajo pleito. ¿No será que la bendición nos está trayendo división en la casa? ¿No será que la bendición se ha parado porque no nos hemos dado cuenta que nos ha alejado en nuestra relación de hermanos, en nuestra relación de esposos, en nuestra relación de amigos? ¿No será que eso ha pasado? Entonces, fíjese que la contienda evidentemente evidencia inmadurez en la gente. Ahora, ¿de dónde viene la contienda? Yo tal vez estoy haciendo un resumen, corriendo aquí en lo que quiero trasladarle. Fíjese que Santiago 4.1 dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones, y ahí está la clave. Santiago 4.1 nos da la clave del problema. Entonces, ¿de dónde viene la contienda? De nuestras pasiones, hermano. Somos apasionados, somos pasionales. Mire, como latinos, como colombianos, somos apasionados, pero apasionémonos por Cristo. Arreglemos todo lo que tengamos que arreglar en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio, porque recuerde una cosa: Dios no opera en un ambiente donde hay contienda. Dios opera en un ambiente de paz. Lo segundo que tipifica a Lot aquí es la corrupción. Ahora, este tipo de corrupción no es la corrupción que se maneja a nivel de gobierno, sino que es un tipo de corrupción interesante, porque habla de las costumbres de Sodoma. Y mire que yo me llevé una sorpresa al ver las costumbres de Sodoma. Aquí este tema hay que tocarlo con pinzas, como decimos nosotros, porque es un tema que apela a las situaciones de inmoralidad sexual. Porque Sodoma era un lugar de inmoralidad sexual. Dice que Lot, dice en Génesis 13:12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Lot, quizás movido por la codicia, tenga cuidado con la codicia. Podemos ser hombres de altar, predicar, cantar, servir al Señor, pero la codicia nos puede echar abajo un ministerio, nos puede echar abajo una familia. Entonces la codicia hizo que Lot perdiera la visión, y eso es corrupción, porque Sodoma es corrupción. En primera de Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Le hablo a alguien que él sabe que esas amistades que tiene lo están alejando de Dios, lo están alejando incluso de su familia. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y fíjese que, nada más para ponerle un pie de imprenta, cuando se habla de Sodoma, del pecado de Sodoma, no solamente es el pecado de Sodoma, fíjese, no solamente es la inmoralidad sexual, sino que cuando vemos Ezequiel 16, a partir del versículo 49 y 50, se lo resumo de esta manera. Dice que Sodoma, Ezequiel 16, versículo 49 y versículo 50, dice que Sodoma, aparte de la inmoralidad sexual que había ahí, aparte de la depravación, aparte de la corrupción moral que había ahí, dice que era la arrogancia. Ese era el pecado de Sodoma, la arrogancia, la abundancia de pan, pero eran ociosos. Tenían abundancia de pan, eran ociosos y no ayudaban al pobre, y también vivían en orgullo. Entonces, por si usted acaba de sintonizar este mensaje, estamos hablando de las separaciones que son necesarias. Estamos hablando en función de la vida de Lot junto con Abraham. Cuando Abraham se separa de Lot, Dios comienza a bendecirlo y le recuerda la promesa y le dice: levanta tus ojos, es decir, retoma la visión que ya Dios le había dado. ¿Qué tipifica Lot? Lot tipifica la contienda, en donde nos enseña que tenemos que vivir en paz, porque Dios no opera en un ambiente en donde hay discordia, en donde hay pleito, en donde hay división. Dios opera en un ambiente de paz y en donde hay unidad, porque eso es lo que edifica. Vemos, el segundo que encontré aquí es la corrupción, y esta corrupción me habla de la inmoralidad. ¿Por qué la inmoralidad llegó a Lot? Porque la codicia lo llevó hasta poner sus tiendas y sus riquezas hasta Sodoma. Una tercera que yo encontré, le va a sonar un poco raro este término, es la frontera. Lot tipifica al cristiano frontera. ¿Quién es el cristiano frontera? Y de todo esto, yo le estoy dando el versículo bíblico, ¿verdad? Como un pie de imprenta. Mire, le quiero decir algo, hermanos. Para la iglesia en este tiempo, para el cristiano y para aquel que no es cristiano, viene un tiempo de definición en Dios.
Tal vez usted estaba esperando una palabra, tal vez estaba esperando escuchar un mensaje, pero viene un tiempo de definición en Dios. Dios, mire, la iglesia, el mundo está entrando en un caos. Y en algún momento ahí le voy a hablar de escatología, pero el mundo está entrando en un caos, hermano. Y ese caos nos lleva a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Vienen 7 años de tribulación y se van a quedar aquellos que no se definen, el tibio, aquel que no hoy está en el Señor, mañana está fuera del Señor, hoy sí, mañana no, me defino o no, pero viene un tiempo de definición. Entonces hay personas que viven en el mundo en modo frontera. ¿Quién es aquel que vive en el modo frontera? Es aquel que no se define. Génesis 19:11, la Biblia de las Américas dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Mire, a la puerta se sientan los jueces y Lot había descuidado su familia. ¿Por qué él había descuidado? Porque estos ángeles llegaron, porque Dios los envía para que sacaran a Lot, a su esposa, a sus 2 hijos y a sus 2 yernos. ¿Por qué él había descuidado a su familia? Es que fíjese que Lot tenía una particularidad. Leyendo ahí, investigando, me di cuenta que a Lot no lo tomaban en cuenta. ¿Por qué no lo tomaban en cuenta? Porque dice que cuando él le fue a dar la noticia a sus yernos de que la ciudad iba a ser destruida, dice que se rieron de él porque pensaban que era una broma. Entonces, es un tiempo de definición. Lot estaba a la puerta. Quiere decir que se dedicaba a otras cosas, menos a atender su familia en la medida que la familia lo necesita. Mire, yo le hablo y le hago un ruego de parte del Señor. No solo es un tiempo de definición. Atienda a su esposa, atienda a su esposo, mi querida hermana. Atienda a sus hijos, porque el mayor tesoro que nosotros podemos tener es la familia. ¿De qué nos va a servir hacer tanta plata, vivir bien, si la casa es un desorden, si la casa es un caos? Entonces, no vivamos en modo frontera en la familia. Si hay algo que corregir, corrijámoslo, hermano. Con la palabra, con misericordia y verdad, se corrige el error. Se conoce un versículo muy famoso cuando se habla de definición, Josué 24:15. Ahí él dice, si os parece bien a quién servir, dice Josué, se lo estoy parafraseando, escoged hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Lot tipifica la división, es decir, Lot tipifica la frontera, Lot tipifica la corrupción, y en el orden que le he venido dando, Lot tipifica la contienda, Lot tipifica la corrupción, Lot tipifica aquel cristiano que vive, que no se define en la frontera, y Lot tipifica la duda. Mire, si había hombre temeroso era Lot, aunque no lo crea. Entonces, la duda detiene lo sobrenatural de Dios. Génesis 19:15 dice, y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot. Le digo algo, Dios va a premiarlo a usted para que salga de esa situación que lo puede llevar a perecer. De esos ambientes, de esos, aún de trabajos, fíjese, suena duro esto, aún de situaciones que Dios sabe que usted puede perecer. Y al amanecer, Génesis 19:15, y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Pero el versículo siguiente, el versículo 16 dice, mas él titubeaba, o sea que él dudaba. Mire, Lot tenía un arraigo en Sodoma, y obviamente ese arraigo es normal porque él ahí vivía. Entonces, el problema es que tenía un arraigo en el lugar equivocado. Hay personas que titubean porque tienen el arraigo en el lugar equivocado. Que nuestro arraigo sea en el Señor primero y Él nos va a enseñar dónde tener un arraigo que realmente le pueda bendecir, no solo a usted, sino que a su familia. Entonces dice que los 2 hombres, es decir, los 2 ángeles, tomaron de su mano a su mujer, la mano de sus 2 hijas. Y usted conoce la historia, porque el problema aquí es que los ángeles tuvieron que sacar a Lot, porque Lot por su propia cuenta no quería dejar la riqueza. Mire, yo se lo digo de parte del Señor, hay cosas, se lo digo de parte del Señor, proféticamente se lo digo, Dios le va a pedir cosas, se lo digo, Dios le va a pedir cosas a usted, que tal vez usted no las quiere dar, porque su corazón está ahí. Y si usted no se las da, Dios se las va a arrancar de otra manera. Ahora, no quiero sonar pesado, ni quiero sonar, no, yo le estoy advirtiendo de parte del Señor. ¿Sabe qué haga? Entréguele al Señor, entregue su Lot, sepárese, dígale, Señor, te entrego mi Lot, te entrego la contienda, te entrego la corrupción, Señor, te entrego mi falta de definición, Señor, te entrego la duda que tengo,
Porque fíjese que cuando hablamos de duda, mire lo que pasa. La duda detiene lo sobrenatural de Dios. Porque cuando vemos Mateo 14:31 dice, y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hablamos de Pedrito, hermano. Pedrito, hermoso, el Pedro, el apóstol Pedro. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando dudó, cuando vio al viento. Se habla mucho de este versículo y quizás es uno de los más utilizados. Pero hermano, cuando dudamos, nos hundimos. Entonces no dude. Se lo digo directamente de parte del Señor. La fe es lo que agrada a Dios, no la duda. Entonces, lo tipifica la duda. Hay que sacar. Mire, saquemos de nuestra casa toda división, todo pleito. Saquemos de nuestra casa toda corrupción, saquemos de nuestra casa toda duda, saquemos de nuestra casa toda frontera, toda falta de definición. Encontré una quinta aquí, ya para ir aterrizando, porque tengo el tiempo limitado. Entonces, ¿sabe qué tipifica Lot? Los que viven aferrados al pasado, hermano. Y este es un tema bien difícil. Es un tema, cada una de estas es un tema bien en especial. Ahora, ¿qué pasa con vivir aferrados al pasado? Cuando nosotros vemos hacia atrás, perdemos el rumbo, porque dejamos de ver hacia adelante. Entonces, mire, hay cosas que nosotros nunca vamos a poder cambiar con nuestras propias fuerzas. Lot tipifica aquel personaje, aquella familia, aquellos cristianos que viven aferrados al pasado. Y se lo voy a mostrar con Biblia. Fíjense que el pasado evita lo nuevo de Dios. Muchos anhelamos cosas nuevas en Dios, pero tenemos lastre, es decir, venimos acumulando en el corazón, en el alma, cosas que a día Dios nos quiere quitar. Génesis 19:36 dice, pero la mujer de Lot que iba tras él, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mira, aquí hay algo, este tema, póngase el cinturón de seguridad, como digo yo, en este vuelo, porque va a haber turbulencia. Fíjese que cuando la mujer de Lot mira atrás, tipifica a aquella esposa que dejó de admirar a su esposo. Mire, si usted está en una relación y le hablo a uno que se va a casar, mire, si hay alguien que se va a casar, pero si la futura esposa no lo admira, hermano, considérelo. Yo lo consideraría. Porque cuando cuando la mujer no admira al hombre con el que se va a casar, le pierde el respeto y va cuesta arriba, entre otras cosas. Le doy 3 consejos si se va a casar. Primero es que la mujer tiene que admirar al hombre. Segundo es que la mujer tiene que vivir igual o mejor que en la casa que vive. Y tercero es que la mujer tiene que acercarla, el hombre con el que se va a casar, la mujer tiene que acercarla a Dios y no alejarla en ambas vías. Entonces, vemos aquí que la mujer de Lot se hizo estatua de sal. ¿Por qué se hizo estatua de sal? Porque desobedeció, miró para atrás. Quiere decir que su mirada no estaba junto a Lot en función de la misma visión que tenían como familia. Hebreos 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá. Nosotros no somos de los que retroceden, hermano, en el nombre de Jesús. Otra que yo encontré a Lot, ya para ir terminando, es que Lot tipifica la cueva, fíjese. Lot tipifica aquel cristiano que vive encuevado. Y hermano, la cueva impide cumplir el propósito de Dios porque está como escondido. Y eso es donde lo vemos, Génesis 19:30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces, en una cueva. Ahí ocurrió un incesto, fíjese. Dios le dijo, sal de ahí, pero él tuvo miedo y tomó la propia decisión de irse a encuevar con sus hijas. Entonces, mire, puede ser que usted en este momento esté encuevado, pero Dios nos quiere sacar. Cuando en Primera de Reyes 19:7, viendo la versión de la Biblia de las Américas, Dios le dice a Elías, levántate, porque el largo camino te resta. Yo le digo a alguien de manera directa en esta mañana, en esta tarde, no sé, en esta noche, no sé el día que va a escuchar usted este mensaje, que es necesario que nos levantemos, que salgamos de la cueva. Mire, enfrentemos los problemas, enfrentemos la deuda, enfrentemos los problemas, enfrentemos las situaciones, sentémonos a dialogar, porque es necesario que nos levantemos, porque el largo camino nos resta. Separaciones necesarias. ¿Cómo vamos? Termino acá. La última que yo encontré es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida representa el amor al mundo, y eso nos hace peligrar quedarnos a la gran tribulación. Entonces, mire, cuando vemos la vanagloria de la vida, dice Lucas 17:28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Dice que comían
Dice que bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. ¿No será que se parece a nuestra vida? Ahora yo le aclaro algo. Qué lindo que Dios lo bendiga. Qué lindo que Dios le dé y nos dé una casa, un carro, un aumento de salario y tantas cosas que necesitamos. Son necesarias, hermano. Pero que nuestro corazón y nuestro pensamiento no esté afanado por las cosas materiales y nos olvidemos de hacer tesoros en el cielo. Mire, hagamos tesoros en el cielo. Por ejemplo, la ofrenda, ya va a decir usted, ay, pastor, ya va a hablar de la ofrenda. Mire, la ofrenda es algo terrenal que se convierte en espiritual para luego convertirse en celestial, porque llega ya al banco del cielo. Mire, tengamos cuidado, hermanos. Termino acá, dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de mí. Termino acá, hermano, haciéndole un resumen en el nombre de Jesús. Mire, hay separaciones que son necesarias y que en el nombre de Jesús, usted en este día, en esta noche o en el momento que escuche el programa, usted pueda tomar una decisión. Comenzamos en Génesis 13:14, le hago un resumen para terminar. Ahí dice que Abraham se separó de Lot y cuando se separó de Lot, dice que Dios le dijo, alza tus ojos, retomó la visión. Cuando usted se separe de las cosas que Dios le diga que se tenga que separar, usted va a retomar la visión para encontrar el propósito y la voluntad de Dios. ¿Qué representa Lot? Representa la contienda. Acuérdese que Lot tipifica aquel que una casa, un hogar, una persona que es contencioso, que vive en contienda. Dios no opera en un ambiente de división. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos en paz. Lot tipifica la corrupción y esa corrupción son las costumbres de Sodoma. No solo es la inmoralidad y la falta de valores como está la sociedad actual, sino que también es el orgullo, la vanagloria, también es no querer ayudar al pobre y la ociosidad. También lo tipifica aquel cristiano que vive en modo frontera. Viene un tiempo de definición, como Josué que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo tipifica la duda, y la duda, hermanos, detiene lo sobrenatural de Dios. Eso lo vimos en Génesis 19:15. Lo también tipifica a aquellos que viven aferrados al pasado. El pasado evita lo nuevo de Dios. Y por último, lo tipifica aquel que está encuevado. Me queda una todavía. La cueva impide el cumplir el propósito de Dios. ¿Qué tuvo Lot? Por temor se encuevó y en esa cueva hubo un incesto y ocurrieron cosas que quizás afectaron, sí, no quizás, sino que afectaron su destino profético. Y por último, Lot tipifica la vanagloria de la vida. El amor al mundo nos hace peligrar y quedarnos a la gran tribulación. Yo espero en el nombre de Jesús, hermano, y quisiera hacer una oración corta en este momento para aquellos que tal vez el mensaje les ha llegado y que nos demos cuenta que es necesario, que hay separaciones que son necesarias que las hagamos. Ahora, yo le pido algo, porque esto no es de la noche a la mañana, es un proceso y no es con fuerza humana. Dice que no es con espada ni con ejército, sino que con la fuerza del Espíritu Santo, es con tu espíritu. Entonces, que nosotros esta noche, este día, esta mañana, el momento que usted escuche este mensaje, podamos pedirle al Señor ayuda para que estas separaciones que son necesarias lleguen y nos traigan la bendición de Abraham, la bendición del Señor, porque la simiente de Abraham es Cristo, y a través de Cristo nosotros entramos a todas esas bendiciones que Dios le prometió a Abraham en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que para todo aquel que escuche este mensaje, que quiten de nosotros, Señor, toda contienda. Señor, separamos de nuestra vida toda contienda, separamos de nuestra vida toda corrupción, separamos de nuestra vida toda falta de definición. No queremos vivir en modo frontera, Señor. Queremos servirte. Yo y mi casa te serviremos. Separamos toda duda, todo temor, Señor. Separamos el vivir aferrados al pasado. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí vienen cosas nuevas. Señor, separamos de nosotros el vivir encuevados en temor, en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, separamos de nosotros el amor al mundo. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús nos ayudes, Padre. Para terminar, si usted escucha este mensaje, si se había alejado del Señor, vuelva. Mire, vuelva. El único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Porque cuando vemos Proverbios 28:13 dice,
que todo aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si usted se había alejado del Señor, dígale: Señor, yo regreso a ti, haga conmigo esta oración. Señor, perdóname. Tal vez me alejé por causa de situaciones que tú no tenías culpa, pero hoy regreso a ti en el nombre de Jesús. Si usted es alguien que escuchó este mensaje, que tal vez estaba buscando una respuesta y no conoce del Señor, sabe, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Cristo, que Él murió en una cruz, que resucitó al tercer día para darnos vida eterna, eso le va a dar vida eterna. Mire, el Evangelio es vida eterna, no es hacernos millonarios, no, es vida eterna, porque el día que Dios nos llame a su presencia, vamos a estar toda una eternidad con Él. Le bendigo, le saludo el pastor Omar Toro, espero que este mensaje le haya edificado